Fisiología del estrés. Respuesta de las plantas al estrés abiótico y biótico. Se considera como estrés a una situación en la que el factor ambiental actúa de manera desfavorable para la planta, afectando a su desarrollo óptimo. La imposibilidad de moverse que tienen las plantas hace que no puedan escapar a los cambios que se producen en su entorno, por lo que deben adaptarse a las situaciones de estrés a través de respuestas que les permitan sobrevivir. El término respuesta es amplio y se refiere a cualquier alteración estructural o funcional que se produce como consecuencia del estrés, incluyendo la adaptación, que sería un cambio heredable que se manifiesta de manera continua en la fisiología de la planta, y la acomodación, que sería la expresión fenotípica de uno o varios fenómenos de adaptación. Por otro lado, la aclimatación hace referencia al fenómeno por el cual una planta sometida a fenómenos suaves de estrés puede resistir posteriormente condiciones más duras de ese mismo estrés. La denominación de resistencia o tolerancia se emplea cuando se trata de la capacidad de resistencia de una planta para sobreponerse a unas condiciones ambientales desfavorables. Es importante tener presente que el concepto de estrés es relativo, ya que las condiciones que para una planta son estresantes no tienen por qué serlo para otra. Esto es especialmente visible en los casos de aquellas plantas que se adaptan a condiciones extremas, como por ejemplo las xerófitas, cuyo medio ambiente habitual sería estresante para muchas plantas de condiciones más suaves. En la presente vamos a hacer algunas observaciones y también revisiones sobre los casos de estrés más típicos que podríamos encontrar en muchas plantas y cómo éstas han desarrollado mecanismos para tolerar o adaptarse a estas situaciones adversas. En la respuesta al estrés se distinguen 4 etapas. Una etapa de alarma. La planta ralentiza sus funciones fisiológicas básicas y comienza a activar los mecanismos de respuesta al estrés. En la etapa 2 de resistencia, la planta comienza a adaptarse a la situación de estrés gracias a los distintos mecanismos de respuesta activados. Los cambios metabólicos, morfológicos y los procesos de reparación del daño temprano producido por el estrés permiten a la planta alcanzar un nuevo estado óptimo de desarrollo. En la tercera etapa, de agotamiento, si la situación de estrés se prolonga demasiado, la capacidad de respuesta de la planta se agota y detiene sus funciones. Si las condiciones de estrés no desaparecen, la planta morirá. En la cuarta etapa, de regeneración, si las condiciones de estrés desaparecen, la planta comienza un periodo de recuperación que le lleva a alcanzar de nuevo la situación óptima para las condiciones ambientales habituales. La planta puede ser incapaz de responder al estrés si este es demasiado extremo, de tal manera que supera su capacidad de respuesta e impide que pueda realizar sus funciones fisiológicas de manera adecuada. En este caso no se producen las distintas etapas comentadas. En el gráfico podemos que las plantas responden a la aparición de una situación de estrés según el modelo que antes mencionamos. Una vez aparece el estrés, se disparan los mecanismos de adaptación necesarios para hacerle frente. En función de la intensidad y la duración de la situación adversa, así como del momento en que desaparece, la planta alcanza un nuevo óptimo fisiológico particular. A la hora de estudiar los diferentes agentes de estrés, se pueden diferenciar entre aquellos que son de tipo abiótico y aquellos que son de tipo biótico. Los primeros incluyen todos aquellos agentes físicos y químicos capaces de activar una respuesta de estrés, como pueden ser el déficit hídrico, la salinidad, la temperatura, los metales pesados, la anaerobiosis, la falta de elementos minerales, etc. Los agentes bióticos son seres vivos que de una u otra forma actúan de forma agresiva con la planta, como pueden ser otras plantas, animales o cualquier otro organismo vivo. Aunque normalmente hablamos de las situaciones de estrés de manera individualizada, en el medio ambiente ocurren de manera simultánea, de tal forma que la planta debe activar las distintas respuestas al mismo tiempo e integrarlas para poder sobrevivir. Los estímulos de naturaleza química o física que llegan a la planta, indicando que se encuentra en una situación de estrés, se transforman en señales de información que inician procesos en cascada que transmiten la información hacia el interior de las células para que éstas pongan en marcha las respuestas adecuadas, que a menudo implican la modulación de la expresión génica para activar o inhibir determinados genes. A pesar del intenso estudio que se ha realizado de la respuesta al estrés, la detección de la situación de estrés sigue siendo uno de los aspectos menos conocidos de todo el proceso. Es probable que existan sensores específicos para cada tipo de estrés, cada uno con sus propiedades, pudiendo hacer procesos como cambios de la turgencia, los equilibrios iónicos, presencia de distintas sustancias como proteínas o lípidos, etc. Y aquí se muestran algunos mecanismos de señalización de estreses, con especial atención en los puntos de convergencia entre el estrés abiótico y biótico. Y aquí vemos cuando estos dos tipos de estrés convergen,
pues tenemos la activación de especies de oxígeno y de hormonas como el ácido abscísico, ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno, lo que impulsa la producción de proteínas como las quinasas o también de factores de transcripción, lo cual conlleva la expresión génica y esto produce algunas enzimas y proteínas para ayudar a mitigar el efecto del estrés. Tras la detección, la señal debe transmitirse para que las células puedan responder. Las hormonas pueden ser uno de los agentes capaces de hacerlo y activar procesos en cascada que llevan a la activación de la respuesta, la cual es muy variada, implicando tanto activación o inactivación de proteínas, por ejemplo, a través de la fosforilación o la desfosforilación de enzimas, modulación de la transcripción génica por medio de factores de transcripción que activan o inhiben genes, o cambios a nivel epigenético, alterando la modificación de las proteínas unidas al ADN y del ADN, lo que produce un cambio en la expresión de esas zonas. A partir de estos cambios, la acción de las proteínas afectadas producirá los distintos cambios fisiológicos en la producción de energía, apertura y cierre de estomas, formación de nuevas estructuras, etc. Aunque cada situación de estrés presenta una respuesta específica, en general existe un conjunto de cambios fisiológicos que son comunes a todas las situaciones de estrés, como son la modificación del patrón de crecimiento de la planta, la estimulación de la senescencia y la abscisión de aquellos órganos deteriorados y la alteración de las rutas más eficaces de obtención de energía. Esto supone que la mayor parte de las situaciones de estrés deben activar rutas de transmisión de la señal similares que llevan a un abanico de respuestas defensivas comunes. En el esquema estamos viendo las rutas de transducción de señales. Las hormonas o reguladores del crecimiento se unen con proteínas asociadas a las membranas de las células sobre las que van a actuar. Un estímulo del medio o la unión de una hormona de origen a una serie de acontecimientos llamados ruta de transducción de señales que implica la activación o desactivación de determinadas enzimas o proteínas. Estrés hídrico. El agua es el recurso más importante para la planta y también es el más limitado. Supone la mayor parte del contenido de la planta y lo absorbe constantemente por la raíz al mismo tiempo que lo pierde por las hojas. La absorción solo se produce si el potencial hídrico de la planta es más negativo que el del suelo, de tal manera que si se igualan, la planta no puede absorber agua y se deshidrata. Esta situación se produce en lugares que presentan baja pluviosidad y en momentos puntuales durante el mediodía. Las adaptaciones a este tipo de estrés son muy variadas, incluyendo por ejemplo la capacidad de desecarse, generar un sistema de raíces de crecimiento rápido en los momentos que hay agua para absorber la mayor cantidad en el menor tiempo posible, acumular prolina y otros productos en sus raíces para hacer su potencial hídrico más negativo. Las células presentan una concentración mayor de estos productos que el exterior y tenderán a captar agua. Desarrollar hojas o tallos carnosos, a este fenómeno se le denomina suculencia, y busca almacenar agua en estas estructuras. Transformar las hojas en espinas o carecer de ellas para reducir la superficie de transpiración. Tener raíces profundas para captar el agua de los acuíferos más profundos. Producir una gruesa cutícula o desarrollar una cubierta de pelos epidérmicos para ralentizar el aire circulante. También es posible que desarrollen adaptaciones metabólicas como puede ser el metabolismo ácido de las crasuláceas o metabolismo CAM para evitar la pérdida de agua durante el día al mantener los estomas cerrados. Las plantas que se han adaptado a las condiciones de sequía se denominan xerófitas y pueden presentar varias de las adaptaciones mencionadas al mismo tiempo. Y mencionando, pues tenemos que las plantas suculentas, del latín suculentus, jugoso, o crasa, son aquellas en las que algún órgano está especializado en el almacenamiento de agua en cantidades mayores que las plantas sin esta adaptación. Estos órganos de reserva tienen una alta proporción de tejido parenquimático. Su adaptación les permite mantener reservas de agua durante periodos prolongados y sobreviven a los largos periodos de sequía en climas áridos. Uno de los ejemplos más conocidos de suculencia es el de los tallos de los cactus del Nuevo Mundo, similar al de varias euphorbáceas y aponoisáceas africanas. Ejemplos de hojas suculentas se encuentran en el aloe, agave y en las crasuláceas. También mencionábamos el metabolismo CAM o metabolismo ácido de las crasuláceas. Esta es una adaptación para incrementar el ahorro del agua. En estas situaciones, las plantas no abren sus estomas de día, las abren de noche para hacer la captura del dióxido de carbono, almacenarlo en una molécula llamada oxalacetato. Posteriormente, esta se traslada a otro rincón de las células de la planta
y mediante la enzima malato deshidrogenasa, este se convierte en malato, el cual es trasladado a otro sitio de las células, en donde este malato es descarbolizado y este dióxido de carbono liberado se integra al ciclo de Calvin. Posteriormente, este producto, pues ya como piruvato, es activado o convertido por la piruvato fosfodiquinasa en un fosfonol piruvato y posteriormente se almacena en una molécula de almidón para posteriormente ser liberada en otra sección de las células para reiniciar el ciclo de captura del dióxido de carbono en la noche. Todo esto con el fin de minimizar las pérdidas de agua debido a la apertura de los estomas. Las cactáceas o Cactaceae son conocidas en conjunto como cactos, cactus o cacti. Esta familia es originaria de América. Sin embargo, hay una excepción, Rhizalis basífera, que está extendida en África tropical, Madagascar y Ceilán. Se cree que la colonización del Viejo Mundo por esta especie es relativamente reciente, unos cuantos cientos de años, probablemente transportada en el aparato digestivo de pájaros migratorios en forma de semillas, bien directamente desde América o a partir de poblaciones surgidas en África como consecuencia del transporte de esclavos. Muchas plantas suculentas, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, tienen una notable semejanza con los cactus, y a menudo son así llamadas en lenguaje corriente. Sin embargo, esto se debe a la evolución paralela o convergente. Similares expresiones selectivas resultan en morfologías parecidas, ya que ninguna de ellas está estrechamente emparentada con las cactáceas. La característica identificativa más clara de la familia de los cactus es la aureola, una estructura especializada en donde surgen las espinas, los vástagos nuevos y en muchas ocasiones las flores. Aquí vemos unos ejemplos. En el inciso A, en la fotografía A, vemos una areola de Perisquilla grandifolia situada en la axila de una hoja. En la foto B, las flores aparecen en la parte superior de la aureola, las espinas en el inferior. Eso es un cerius, un saguaro. En la fotografía C podemos ver la aureola de una especie de Echinopsis. En la foto D, finos pelos lanudos en una aureola de Astrophysium capricorne. Ceiba pentandra, llamado comúnmente ceiba o ceibo, es un árbol de la familia Malvaceae, anteriormente perteneciente a la familia Bombaceae. Es originario de la región de Mesoamérica y se distribuye mundialmente por la zona intertropical. Es un árbol de gran envergadura, que puede superar los 60-70 metros de altura, con tronco recto, grueso de unos 3 metros de diámetro aproximadamente, y normalmente sin ramificar, formando una gran copa con ramas extendidas horizontalmente. Las raíces tubulares de varios metros de altura y extendidas por encima y por debajo del suelo funcionan como contrafuertes. El tronco y muchas de sus ramas jóvenes están pobladas de gruesas espinas cónicas. Las hojas palmadas se dividen en 5 o 9 foliolos más pequeños, cada hoja sobrepasa los 20 centímetros. Flores axilares, solitarias o en fascículos, hasta 15, con 5 pétalos de color blanco, rosa o amarillo. Los frutos son cápsulas dehiscentes de unos 15 centímetros, a veces mal llamadas vainas, que es otro fruto diferente, que contienen numerosas semillas de unos 6 milímetros, marrones, de forma más o menos esférica, rodeadas por una fibra amarillenta de aspecto algodonoso, mezcla de lignina y de celulosa. Aquí la mencionamos porque, debido a sus enormes raíces que funcionan como contrafuerte para sostener semejante masa de este árbol, también le ayudan a encontrar agua a muy bajas profundidades en el suelo, lo que ayuda a adaptarse a las épocas de estiaje que se presentan en las regiones donde normalmente crece este árbol. Estrés salino. El efecto que el estrés salino tiene sobre las plantas se debe a dos factores, el osmótico y el iónico. Por un lado, el factor osmótico supone que las plantas tienen más problemas para compensar el valor negativo que alcanza el potencial hídrico de un suelo salino. La presencia de sales en el agua que se encuentra en los intersticios del suelo hace que éste sea más negativo, lo que dificulta la capacidad de la planta para poder alcanzar un valor más negativo por los mecanismos habituales. El factor iónico de la salinidad es el efecto tóxico que tiene la presencia de iones como el cloruro, el sodio, el nitrato, el sulfato del amonio. Su acumulación en las hojas reduce la tasa de fotosíntesis, además de producir la pérdida de pigmentos y la senescencia. Las plantas halófitas, adaptadas a los suelos salinos, han desarrollado adaptaciones para almacenar los iones en las vacuolas de las células foliares, tener glándulas de sal que expulsan la sal para que sea arrastrada por la lluvia o el viento, y acumular prolina u otras sustancias
en las vacuolas para hacer su potencial hídrico más negativo. Estrés térmico. La temperatura condiciona la velocidad de las reacciones metabólicas, modifica la estructura química de las macromoléculas y determina el estado físico del agua. Según el lugar donde se encuentran, las plantas pueden verse sometidas a cambios de temperatura muy diversos, de tal forma que en verano las temperaturas tienden a ser más altas, mientras que en invierno tienden a ser bajas, produciéndose un estrés térmico tanto de alta como de baja temperatura, que puede llegar incluso a la congelación. En general se puede decir que en una planta los órganos subterráneos son más sensibles al estrés que los aéreos. La mayor parte de las plantas comienzan a ralentizar su crecimiento por encima de los 40 grados centígrados, mientras que en el extremo opuesto las temperaturas de entre 0 y 15 grados centígrados tienen efectos similares, produciéndose estrés por congelación por debajo de los 0 grados. En el caso del estrés por congelación, la formación de cristales en el exterior de la célula provoca que se incremente la concentración de solutos extracelulares, produciendo la salida de agua y por tanto la deshidratación de la célula. En el estrés por frío y calor, se modifica la permeabilidad de la membrana al alterarse las propiedades físicas de los componentes. Se produce una inhibición de la fotosíntesis y la respiración, así como una reducción de la tasa de crecimiento y la actividad de la senescencia y la activación de la senescencia y la abscisión. En condiciones de humedad relativa baja, el estrés por frío se agudiza porque se bloquean los estomas y se reduce la capacidad de las raíces para absorber agua. Estrés térmico. Entre las adaptaciones a las altas temperaturas podemos encontrar el desarrollo de pelos y espinas que irradian calor, situar las hojas en la posición de menor irradiación posible o la adquisición del metabolismo ácido de las crasuláceas. Es importante resaltar que los cambios a corto plazo que se deben a situaciones puntuales, las plantas, al igual que el resto de los seres vivos, pueden activar la respuesta de estrés térmico que implica las proteínas de choque térmico. En realidad, estas proteínas intervienen en una diversidad de situaciones de estrés y su función primordial es mantener la estructura de las proteínas. Forman parte de una respuesta a corto plazo, por lo que si el estrés se prolonga, su efecto deja de ser efectivo. En las adaptaciones al frío encontramos modificaciones en la proporción de ácidos grasos no saturados en la membrana, pero este proceso requiere de cierto tiempo para llevarse a cabo. En el caso de la congelación, una adaptación que se observa es la producción de proteínas que actúan retardando el crecimiento de los cristales de hielo, impidiendo así que se pierda el agua del citoplasma o incluso impidiéndolo. Estas proteínas se conocen como proteínas anticongelantes. Estrés por hipoxia o anoxia. Este tipo de estrés afecta de manera especial a la raíz, ya que es normalmente la parte de la planta más susceptible a padecerlo. En condiciones normales, las raíces obtienen del suelo el oxígeno, pero en situaciones de inundación esto no es posible, ya que el contenido de oxígeno en el suelo será mínimo. Inicialmente la planta se ve sometida a una situación de hipoxia con concentraciones bajas de oxígeno, pero el consumo que realizan los microorganismos y las mismas raíces a temperaturas superiores a 20 grados centígrados hacen que en menos de un día se produzca una situación de anoxia, con ausencia total de oxígeno. La falta de oxígeno lleva a que se detenga la respiración y se detenga el metabolismo de la raíz. Aunque esta situación puede ser rara en la mayoría de las plantas, hay algunas de ellas que crecen en terrenos inundados desarrollando adaptaciones como pueden ser un crecimiento lento de las raíces para evitar que profundicen mucho, realizar una fermentación alcohólica o la presencia de neumatóforos, extensiones radicales que crecen hacia el exterior. En algunos casos, también pueden presentar aerénquimas, espacios aéreos en el parénquima de la hoja y en los pecíolos que almacenan el oxígeno producido de la fotosíntesis y permiten que se difunda hacia otras partes de la planta. Respuesta de las plantas al ataque de herbívoros y patógenos. Los herbívoros y los organismos causantes de enfermedades son los destructores más peligrosos de las plantas. Alrededor del 50% de las especies de mamíferos e insectos son herbívoras. Las enfermedades provocadas por hongos, bacterias y virus destruyen alrededor del 30% de los cultivos del mundo, lo que deriva en hambre y en una pérdida económica del orden de billones de dólares. Las plantas en la naturaleza no son más inmunes. Cualquier mutación que soportara el ataque de estos predadores otorgaría a la planta una enorme ventaja evolutiva. En muchas plantas los metabolitos secundarios, como los alcaloides, los compuestos fenólicos y los terpenos defienden al vegetal de los herbívoros y de las bacterias y hongos causantes de enfermedades. Pueden incrementar su concentración durante el verano conforme al aumento del número de insectos,
Por ejemplo, la concentración del compuesto fenólico tanino en las hojas de roble aumenta de 1.7% del peso seco en abril a un 5.5% del peso seco en septiembre. Con frecuencia los metabolitos secundarios están contenidos en los tricomas, los pelos foliares, que suelen ser la primera parte del vegetal con la que se topa la boca de un herbívoro. Muchos vegetales aumentan la producción de metabolitos secundarios en respuesta a un ataque, de manera que un segundo ataque sea menos probable. Claro está, se necesita energía para la producción de los metabolitos secundarios, por lo que la protección tiene un precio. La respuesta de una planta infectada por un organismo causante de enfermedades es compleja. Por ejemplo, las plantas presentan varias respuestas inducidas, que solo se producen como resultado de la interacción con un herbívoro o de la infección causada por un patógeno. Un ataque de herbívoros, por ejemplo, de insectos, reactiva una ruta de resistencia inducida, RI, que produce ácido jasmónico y otros compuestos que contribuyen al esfuerzo generalizado de liberar al vegetal de herbívoros y patógenos. La ruta RI hace que la planta sea menos apetecible, además de atraer insectos predadores que se alimentan de insectos herbívoros. Las tomateras, que se tratan con ácido jasmónico para simular la RI, atraen el doble de larvas de avispas parásitas que las plantas que no han sido tratadas. Estas larvas actúan como parásitos que matan a las larvas de una especie de mariposa que se come las hojas de los tomates. En la imagen podemos ver la complejidad de respuesta para la defensa que tienen las plantas. Aquí vemos que para poder proteger a la planta se producen citocininas, ácido abscísico, ácido jasmónico, auxinas y ácido salicílico, y cada una de ellas activa diferentes respuestas de las plantas. Por ejemplo, las citocininas se comienzan a producir defensas contra insectos o activan procesos como la senescencia. También vemos aquí que el ácido jasmónico también participa en la activación de moléculas para la defensa y también para incrementar la producción de auxinas como para el crecimiento vegetativo y una mayor producción de raíces adventicias. Entonces aquí podemos ver que son muchos los mecanismos implicados en las respuestas a la defensa contra herbívoros y patógenos que tienen que realizar las plantas. La infección fúngica, bacteriana o vírica induce la resistencia en los vegetales a través de una segunda ruta. Las moléculas de un patógeno se unen a unas proteínas receptoras específicas en la membrana plasmática del vegetal. Esta unión conduce a una reacción localizada denominada respuesta hipersensible, RH, en la que las células vegetales sellan el área de infección y producen compuestos para destruir los patógenos o para retrasar su crecimiento y división celular. Mediante la muerte celular programada, la RH, la respuesta hipersensible, produce una lesión evidente en la hoja. Las células que mueren a causa de la infección inicial alrededor de la región de la respuesta hipersensible liberan ácido salicílico, una forma modificada del ingrediente activo de la aspirina, y gas óxido nítrico, lo que inicia una transducción de señales en muchas partes del vegetal. Esta transducción de señales acarrea una reacción muy extensa conocida como resistencia sistémica adquirida, SAR, de las siglas del término inglés Systemic Acquired Resistance, que es una resistencia general adquirida como consecuencia de la infección. Esta SAR da lugar a la producción de compuestos que ayudan a repeler a los patógenos. Y en esta imagen podemos ver la expresión de la resistencia sistémica adquirida, en donde tenemos un reconocimiento del ataque del patógeno, por lo cual se empieza por la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual puede liberar una respuesta hipersensitiva y esto traducirse en sustancias de señal y factores de transcripción, en las que vemos expresión de otros mecanismos de defensa o la producción de ácido salicílico, etileno o ácido jasmónico y la expresión de mecanismos de defensa pertenecientes a los genes SAR. También vemos que se producen señales sistémicas que también inducen la producción de reguladores de crecimiento y a su vez el tejido de la planta no infectado con la expresión de resistencia sistémica avisa a las células infectadas y tejido vecino con la expresión local de resistencia específica de la raza. Y con esto damos por terminado este tema. Espero que haya sido de su interés y por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente.